En 1947, Estados Unidos anunció el hallazgo de un platillo volador cerca de Roswell, Nuevo México. Horas después lo desmintieron. ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás de esta historia? Los titulares eran espectaculares. La RAF captura un platillo volador en un rancho de Roswell, el ejército declara que ha encontrado un disco volador. El ejército encuentra un platillo volador en un rancho de Nuevo México. El 8 de julio de 1947, el oficial de prensa de la base de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en Roswell, Roswell Army Airfield, RAF, había lanzado la noticia quizás más importante del siglo. La primicia de la noticia se divulgó al mediodía, hora de Nuevo México, y debido a las diferencias horarias en Estados Unidos llegó tarde a la mayoría de los periódicos de la mañana, pero apareció en algunos vespertinos. La nota de prensa inicial fue ampliada por la base aérea, y tanto la oficina del sheriff como los periódicos locales fueron asediados por una ansiosa opinión pública. De pronto, en medio de tanta expectación, el ejército cambió su versión, diciendo, no era un ovni, sino solo un globo meteorológico. Los titulares del día siguiente daban por zanjada la historia. La noticia sobre los platillos voladores pierde interés. El disco de Nuevo México es solo un globo meteorológico. Durante algunos días, en muchos periódicos aparecieron imágenes de los supuestos restos, y luego cesó la información sobre el incidente durante 30 años. Sin embargo, Moore encontró los periódicos del 8 de julio de 1947 que cubrían el suceso de Corona Roswell. En los artículos aparecían las fechas y los nombres del ranchero, el sheriff y el personal de la RAF. Friedman y Moore entrevistaron a 62 personas relacionadas con el acontecimiento, entre ellas Bill Brassel, hijo del ranchero que halló los restos, algunos vecinos, como Loretta Proctor, que incluso habían recogido piezas, y el hijo de Jesse Marcel. Out, el oficial de prensa que había dado a conocer la historia, aún vivía en Roswell, y gracias a su anuario se pudo localizar a otros testigos y obtener detalles del suceso. En 1986, Friedman y Moore ya habían entrevistado a 92 personas y publicado 6 artículos. Friedman convenció a los productores de Misterios sin resolver de la conveniencia de emitir un reportaje sobre Roswell en su programa en la NBC Televisión. En agosto de 1989, mientras filmaban en Roswell, Friedman conoció a Glenn Dennis, antiguo trabajador de la funeraria Bayard, que prestaba sus servicios a la base aérea. Por primera vez, Glenn mencionó las anomalías habidas en el hospital de la base en el verano de 1947. No solo fue consultado sobre la manera de tratar cuerpos pequeños, sino que fue expulsado por la fuerza del hospital en su siguiente visita. ¿Tenían cuerpos de extraterrestres hallados en el lugar del accidente? Dennis así lo cree. Según dice, conoció a una enfermera de la base que le comentó que 2 doctores habían practicado la autopsia a unos cadáveres muy malolientes. Según Dennis, esos cuerpos tenían la piel grisácea, cabezas grandes, hendiduras u orificios como nariz, orejas y boca, 4 finos dedos, sin pulgar, y carecían de pelo. Después de varios encuentros con Dennis, la enfermera desapareció, en apariencia trasladada a Gran Bretaña, pero cuando trató de ponerse en contacto con ella sus cartas le fueron devueltas con el sello difunta. Esa emisión de Misterios sin resolver en septiembre de 1989, fue todo un éxito. Fue vista por 28 millones de personas en Estados Unidos. Le siguió una avalancha de libros, programas de televisión y ataques de detractores. Por entonces, los investigadores se habían dividido en 2 facciones. Si bien ambas estaban de acuerdo en que se había estrellado un ovni en el rancho Foster, una, en la que figuraba el propio Friedman, creía que había ocurrido un segundo accidente, en San Agustín, Nuevo México. En 1990, Stanton Friedman entrevistó a un fotógrafo militar, identificado solo como FB, que declaró haber visto unos cuerpos en un campo cercano a Corona. FB estaba destinado en la base aeronaval de Anacostia, Washington D.C., cuando él y otro fotógrafo recibieron la orden de ir a Roswell. Una vez allí, los 2 hombres fueron conducidos a una tienda montada en un campo y se les dijo que fotografiasen su contenido. Vi 4 cuerpos, afirmó FB. Las cabezas le parecieron desproporcionadamente grandes. Estas 4 fotografías pertenecen a la famosa filmación de la autopsia que le hicieron a uno de los cuerpos rescatados en el accidente ovni de Roswell.
Si te ha interesado el video, no olvides comentar y compartir el video.